En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has preparado bienes inefables para los que te aman, infunde tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. En aquellos días los dignatarios dijeron al rey: hay que condenar a muerte a ese Jeremías, pues con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y al resto de la gente. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Respondió el rey Sedecías: ahí lo tenéis en vuestras manos, nada puedo hacer yo contra vosotros. Ellos se apoderaron de Jeremías y lo metieron en el aljibe de Malquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. Jeremías se hundió en el lodo del fondo, pues el aljibe no tenía agua. Ebed-Melech abandonó el palacio, fue al rey y le dijo: mi rey y señor, esos hombres han tratado injustamente al profeta Jeremías al arrojarlo al aljibe, donde sin duda morirá de hambre, pues no queda pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech el cusita: toma 3 hombres a tu mando y sacad al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera. Palabra de Dios. Señor, date prisa en socorrerme. Señor, date prisa en socorrerme. Yo esperaba con ansia al Señor, Él se inclinó y escuchó mi grito. Señor, date prisa en socorrerme. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa, afianzó mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Señor, date prisa en socorrerme. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Señor, date prisa en socorrerme. Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor se cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Señor, date prisa en socorrerme. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, teniendo una nube tan ingente de testigos,
Corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien en el lugar del gozo inmediato soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó tal oposición de los pecadores y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Si en un concurso, hoy que la gente sabe poco, mucha gente sabe muy poco de religión, se dice: ¿de quién es esta frase? Es decir, estas frases, lo que acabamos de leer en el Evangelio: he venido a traer fuego a la tierra, a prender fuego, y deseo que esté ardiendo. He venido a probar, a producir no paz, sino división, de enfrentar a los padres con los hijos, a la familia. Desde luego, nadie se atrevería a decir que son frases de Jesucristo. Y sin embargo, son auténticas, precisamente por lo que nos extraña las palabras tan raras. Hay que pensar que este Evangelio, el Evangelio de San Lucas, bueno, como casi todos los Evangelios, fueron escritos ya unos años un poco más tarde de la muerte y la resurrección de Jesús, sobre todo en tiempos de persecución. Y estas palabras de Jesús tienen plena actualidad precisamente en ese momento. Y no era solamente persecución, sino división en las familias, porque unos estaban dispuestos a seguir a Jesús y otros lo único que hacían era ponerle trabas y dificultades. Entonces, a veces aquel que quería ser fiel a Jesucristo se encontraba con la oposición, en primer lugar, en la propia familia. Esa oposición que veíamos en la primera lectura del profeta Jeremías, que nos dice pues cómo la gente, a pesar de ser un buen hombre, que intentaba hacer el bien, predicar en nombre de Dios, sin embargo, tenía mucha gente contra él, de tal manera que decían: este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Y además, la gente decía: lo mejor es acabar con él. Y nos dice aquí el Evangelio cómo se apoderaron de Jeremías, lo metieron en un pozo que no tenía ya agua, sino mucho barro, y allí el pobre Jeremías casi se muere, no ahogado, sino hundido en el fondo del lodo, sin poder comer. Y es entonces cuando el Señor se decidió a librarlo. Es lo que rezábamos nosotros como respuesta a esta lectura: Señor, date prisa en socorrerme. Seguro que Jeremías también recitó este salmo y el Señor lo socorrió. Bueno, pues esto
esto que ocurría con Jeremías, esto que ocurría a aquellos primeros cristianos, que eran perseguidos, pero incluso por la propia familia, pues realmente es algo que también sirve para el momento de hoy. Ser cristiano es lo mejor que puede ocurrir a alguien. Sin embargo, sabemos que nuestra sociedad pues no está bien visto, o lo que es a veces peor, se mira con indiferencia, con desprecio. Pero bueno, el propio Jesús en el Evangelio hoy nos lo presenta pues angustiado. Dice Jesús: con un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Sabes que cuando habla Jesús de bautismo, en este caso se refiere a la muerte? Dice: ¿y qué angustia sufro hasta que se cumpla? A veces pensamos que Jesucristo, como era Dios, bueno, que Él no sufría nada, que era todo muy fácil. No, Él, desde el momento en que se encarnó, es decir, tomó sobre sí mismo pues todas las miserias de lo que es ser hombre, también las cosas buenas, pero también los sufrimientos, pues Él pasó mucha angustia, lo pasó mal. Y esto tiene que servir sobre todo para el mundo de hoy. Claro, nosotros ahora la mayor persecución que podemos tener pues es, bueno, de desprecio, de crítica o de escribir mal de nosotros. Pero sabemos que hay partes de las naciones del mundo donde es que es impresionante la persecución a los cristianos. Por poner un ejemplo así, de habla española, Nicaragua, ese dictador, ese sinvergüenza, canalla, que está timando al pueblo, está expulsando a los religiosos, está prohibiendo la iglesia, todo. Es una dictadura, yo creo que todavía mucho más cruel que la del Imperio Romano. Sin embargo, bueno, pues ya vemos la indiferencia. ¿Quién defiende a los cristianos? Nadie. Países como por ejemplo, pues en Nigeria, un país que está prosperando bastante, bueno, pues ahí los cristianos un día sí y otro también están sufriendo persecuciones, sufriendo asesinatos en masa, quemando iglesias. Podríamos decir lo mismo en la India. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque si alguien piensa que ser cristiano es tener todo muy sencillo, sin problema ninguno, que todo el mundo nos mire muy bien, pues estamos equivocados. Por eso, muy importante que lo que nos decía la segunda lectura de la carta a los Hebreos, decía: hermanos, teniendo en cuenta que una nube ingente de testigos nos está observando, dice, corramos con constancia la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien en lugar del gozo inmediato soportó la cruz, despreciando la ignominia. Bueno, pues la cruz es algo que tenemos que asumir, que tenemos que llevar. Quizá por eso hoy pues mucha gente no quiere saber nada, porque dice, uy, el cristianismo no es ningún chollo, y sin embargo yo creo que sí lo es, porque hasta la cruz se lleva de otra manera, realmente merece la pena. No creáis que todos aquellos que abandonan a Dios les va la vida mejor, ni que son más felices, no, ni mucho menos. Bien, nosotros ahora hemos venido aquí, aunque a lo mejor no apetece pues, salir de casa, tenemos más a gusto tranquilos en casa o sentados en la terraza de un bar, y sin embargo pues sabemos que merece la pena venir, pasar un poco de calor, yo qué sé, todo el sacrificio que pueda venir siempre merece la pena. Y la mayor tentación que puede tener una persona es desanimarse, cansarse ante las dificultades. El propio Jesucristo, él mismo nos decía, sintió verdadera angustia, y sin embargo gracias a su fidelidad pues nosotros estamos aquí y nos ha conseguido la salvación. Por eso que esta palabra de Dios no sea simplemente una palabra que halaga nuestros oídos, sino que nos anima, y sobre todo que con ella misma experimentemos la gracia y la fuerza del Espíritu Santo que nos ayuda a vivirla y a cumplirla. Con todo el corazón y con toda el alma pidamos, hermanos, al Señor que nos escuche.
por la Iglesia Inmaculada del Dios verdadero, extendida por todo el universo, pidamos la plenitud de amor de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos e influyen en la paz del mundo, pidamos el espíritu de justicia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que son víctimas de la debilidad humana, del odio y de la envidia, de los innumerables errores del mundo, roguemos al Redentor misericordioso. Te rogamos, Señor. Por los ausentes y los encarcelados, por los débiles y oprimidos, y por los justos que sufren persecución, roguemos a Jesús el Salvador. Te rogamos, Señor. Por los aquí reunidos en la casa de Dios, invoquemos al Señor de la gloria. Rogamos, Señor. Por los que reclaman con fidelidad la palabra de la salvación, pidamos la sabiduría del Hijo de Dios. Te rogamos, Señor. Padre de bondad y Dios de todo consuelo, que tanto amaste al mundo, que le diste a tu Hijo unigénito, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestras ofrendas en las que vas a realizar un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo entero, estableciste el continuo retorno de las estaciones, y al hombre formado a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo, para que en tu nombre dominara la creación, y al contemplar tus grandezas, en todo momento te alabara por Cristo, Señor nuestro. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su protección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Intercambiamos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya estará en casa.
Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Oremos. Después de haber participado de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu misericordia, Señor, para que, configurados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Mañana no habrá misa por la tarde. Podéis ir en paz.